Hoy lunes 22 de febrero, fiesta de la Cátedra de San Pedro, escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Si en algún apóstol tuvo que poner el Señor una especial dedicación y cuidado, fue en Simón Pedro. Hombre bueno, de indudables dotes, pero a veces bastante arrebatado y torpe. Porque Jesús a él iba a confiarle mucho, tenía que corregirle mucho, para mostrarnos así que sabio no es aquel que nunca se equivoca, sino el que siempre aprende. Recién se estaban conociendo cuando Simón ya estaba recogiendo sus redes, porque aseguraba que si en toda la noche no había pescado nada, mucho menos ya que era de día. Y el Señor le demostró lo contrario. Le ordenó que volviera a echar la red y obtuvo la mejor pesca nunca antes vista. En otra ocasión, Pedro llegó queriendo quedar bien con Jesús y le preguntó si es demasiado perdonar 7 veces a quien nos ha ofendido. Y la respuesta lo dejó boquiabierto. Creíste ser muy generoso por perdonar hasta 7 veces, dijo el Señor. Pero yo te digo que has de perdonar hasta 70 veces 7. Otro día, el maestro se lo lleva a él y a otros 2 a lo alto de un monte, y se transfiguró en su presencia, haciéndose presentes 2 grandes personajes, Elías y Moisés. Era tan hermoso lo que contemplaban, que a Pedro se le ocurrió una idea que para él era genial. Construyamos 3 chozas, para que nos quedemos a vivir aquí. Tan mala idea, que Jesús ni siquiera le respondió. Solo le dijo que era necesario, que para llegar a esa gloria, tenía primero que padecer mucho. En el Evangelio que acabamos de escuchar, parece que por fin Pedro dio en el clavo. Confesó que Jesús era el Mesías. Jesús mismo lo reconoció, pero poco después, como escuchamos en el Evangelio de ayer, lo corrige fuertemente llamándole Satanás, porque Pedro pretendía desviarlo de su misión hacia un mesianismo político y mundano. En la última cena, ante el sorprendente anuncio de Jesús de que uno de los apóstoles lo traicionaría, Simón es el primero en afirmar que no era él, que sería lo último que haría, que antes bien daría su vida por él. Y nuevamente se equivocó. Ni siquiera porque Jesús se lo advirtió con anticipación, Pedro lo dejó de hacer. Terminó negándolo 3 veces. Pero antes de eso, en el huerto de los Olivos, cuando estaban tomando prisionero a Jesús, Pedro quiso ser el héroe del momento y hacer algo por lo que Jesús le estaría agradecido siempre, y arremete contra uno de los esbirros, alcanzándole a cortar solamente una oreja.
Y Jesús, en lugar de aprovechar la oportunidad de huir, reprende a Pedro y le ordena guardar la espada en la vaina, porque es él mismo quien se está entregando, y además el que a espada mata, a espada morirá. Y aún después de la resurrección, habiendo perdonado sus 3 negaciones y reivindicándolo en su elección de pastorear a su rebaño, el Señor le hace una corrección más. Cuando Pedro pregunta qué va a pasar con el discípulo amado, el Señor le da por respuesta un contundente «¿A ti qué te importa?». Pedro fue sin duda el primero de los apóstoles, pero también el más regañado. Hay quienes con los regaños se sienten y otros aprenden. El apóstol Pedro y todo aquel que ocupe su cátedra es el maestro de la fe y la doctrina en toda la Iglesia. En él, Jesucristo ha establecido el vínculo de unidad, la referencia fiel de la verdad. Podemos confiar en que el Papa es la voz fidedigna de Jesús que se hace actual en cada época. Porque a él como a ninguno, Jesús lo forjó con martillo y cincel, quitando todo aquello que fuera ajeno a su espíritu, para que fuera su mensajero autorizado ante todo el mundo. En esta fiesta de la Cátedra de San Pedro, revaloremos el magisterio del Papa como una guía segura en nuestra vida de fe, y recordemos que cuando el Señor nos corrige mucho, es porque quiere enseñarnos mucho y prepararnos, como Simón Pedro, a una gran misión. Que tengas un día lleno de bendiciones.